¿sí? Lo que denota exactamente es de la siguiente generación. O sea, ya no es de nuestra generación, sino de la siguiente. Entonces, ¿cuál es el rol de los hijos? Entonces uno dice, no, pues obedecer a los padres. Sí, eso dice la palabra en Colosenses 3:20, ¿cierto? Hijos, obedecer a los padres. Claro que tienen que obedecer a los padres, pero digamos, va más grande. Porque hijo no viene de obediencia solamente, sino viene de generación, la siguiente generación, los siguientes. ¿Sí? Es lo que quiere decir. Entonces, el hijo no solo obedece a los padres, porque los padres son su autoridad, sino que tiene una responsabilidad como hijo ante los tiempos que vienen, o sea, la siguiente generación. Y al tener esa responsabilidad, entonces su rol es prepararse para la vida adulta en la siguiente generación. Ese es el rol que tienen los hijos. No solo es obedecer a los padres, el hijo debe saber que se está preparando para ser adulto en la siguiente generación. Y eso nos da un piso diferente, porque ya no nos da solo una cuestión de autoridad, que yo soy su papá o su mamá, sino nos da una labor educacional. Entonces nosotros debemos enseñarle a los hijos, ustedes están acá, Dios los mandó para que nosotros los eduquemos, para que en la siguiente generación ustedes sean adultos para Dios. ¿Bien? Entonces voy a compartir un versículo para que lo tengamos desde el principio claro. Vamos a mirarlo acá. Bien. Y vamos a ver esto. A ver, ahí debe haber salido. Bueno, ahí está. Esta es Malaquías 2:15, un versículo muy conocido. Un versículo que como familia debemos marcarlo. ¿Qué nos dice? Dice, ¿no hizo él uno? Está preguntando Dios. ¿Sí? Y dice, ¿no hizo él uno? Habiendo en él abundancia de espíritu, es decir, hizo él solo uno, Adán. Pero Dios tenía abundancia de espíritu. Entonces hubiera podido haberlos hecho de una vez a todos. Pero hizo solo uno, que fue Adán, hombre, Adán, mujer. ¿Y por qué uno? ¿Por qué solo hizo uno? Sí, dice Malaquías. Dice, porque buscaba una descendencia para él. Esa es la base para que los hijos entiendan. ¿Sí? Porque Dios hubiera podido hacer toda la humanidad de una, ponerla toda ahí en el Edén, ¿sí? Y empezar. Pero eso solo uno. Cuando dice, no hizo él esa. O sea, está hablando Malaquías y está explicándole al pueblo, ¿sí? Que Dios está buscando una descendencia para él. O sea que ellos son responsables de la libertad que van a tener la siguiente generación. La familia es la responsable de la libertad en la nación. Porque es la familia la que educa. Entonces es la que está preparando a los adultos de la siguiente generación. Entonces Malaquías le está diciendo al pueblo, hablando de Dios, y le dice que Dios hizo solo uno. ¿Por qué? Porque estaba buscando una descendencia para él. O sea que lo que Dios quiere en cada generación es que la siguiente generación, nuestra descendencia, sea para él. Por eso no los hizo todos de a uno. Ahora, todos sí los creó que Génesis 1:27, pero no todos existen completamente allí, sino solo tenían espíritu. Luego le forma el cuerpo y les da el alma. Y ahora, entonces, ¿qué hace? ¿Cómo nos da el cuerpo y el alma? A través del engendramiento y la concepción. El engendramiento viene del alma, ¿sí? Por el hombre, y la concepción da el cuerpo por el diseño de la mujer. ¿Bien? Y entonces ya eso, ya una vez hay engendramiento y concepción, ya está listo. Entonces, bueno, ya tiene el alma y empieza su desarrollo del cuerpo. Pero ya es una persona, o sea, ya tiene el diseño de Dios. ¿Qué sucede entonces? Esta persona nace y ahora es la descendencia que Dios quiere que sea. Entonces Malaquías 2:15 nos dice que
Él está buscando una descendencia para Dios. Esa es la clave para entender lo que son los hijos. ¿Sí? Ellos son la descendencia para Dios. Esa es la labor que tiene que hacer la familia, incluso la familia pagana, no solo la familia cristiana. La familia pagana puede ser que no crea en Dios, ¿sí? Pero cualquier cosa que le enseñe a sus hijos, ¿sí? De bien, bueno, pues somos una familia pagana, ¿sí? Pero le enseña a sus hijos pasar la calle por la esquina, no por la mitad, ¿cierto? Eso es libertad para la siguiente generación. Esa descendencia, aunque como individuos, ¿sí? No son para Dios, sí como nación. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que se le enseñe de bien es para libertad a la nación. Entonces, el diseño de la familia en cuanto a los roles respecto de los padres y las madres tiene que ver directamente con producir una generación para Dios. En el caso de la familia cristiana, pues tenemos todos los principios para poder hacer una descendencia para Dios. Entonces, no solo los roles de padre y madre o de esposo y esposa tienen que ver con la idea de ellos como individuos, porque son diferentes los roles de esposo y esposa a los roles de padre y madre, aunque tienen muchas cosas en común. Porque cuando hablamos de la familia, al implicar hijos, entonces los principales roles que tenemos es para producir una descendencia para Dios. ¿Bien? Eso es lo principal que tenemos que producir. Mientras que cuando hablamos de esposo y esposa, entonces allí vienen los roles que más conocemos, como el de que el hombre entonces tiene que ser protector y la mujer tiene que ser ayuda idónea de su esposo, y eso es lo que conocemos del ministerio de parejas, ¿sí? Y está bien. Pero cuando hablamos de familia, los roles están dados es por eso, porque son papás de sus hijos, son padres de sus hijos. Entonces están dados es de cómo van a producir una descendencia para Dios. ¿Bien? Entonces, no hizo él habiendo en él abundancia de espíritu, no hizo solo uno. ¿Por qué uno? Porque buscaba esa descendencia para Dios. Por lo tanto, ¿sí? Guardaos pues en vuestro espíritu. ¿Sí? Entonces dice, bueno, esto es lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Como padres. Ahora guárdense en su espíritu, protéjanse en su espíritu y no sean desleales para la mujer de vuestra juventud. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Entonces, no solo está diciendo, oiga, sean fieles, porque tiene una idea, ¿sí? Acá dice, guarden, pues debido a que ustedes tienen que producir una descendencia para Dios, entonces guárdense en su espíritu. Es lo que quiere decir. ¿Qué es eso? ¿Sí? Guardarse en el espíritu, ¿sí? Está hablando de este espíritu, de esta misma idea de arriba. No está hablando de que, oiga, ore, ¿sí? Haga disciplinas espirituales. Eso hay que hacerlo como individuo, pero aquí no se refiere exactamente a eso. Se refiere a esta idea, ¿sí? A este espíritu de aquí arriba. ¿Qué es este espíritu? Dice, no hizo él abundancia, no habiendo él en él abundancia de espíritu, hizo solo uno. ¿Cuál es la abundancia de espíritu de Dios? Note que este espíritu está con minúscula. Si fuera el de Dios, sería en mayúscula, porque así la Biblia cuando habla del Espíritu de Dios está en mayúscula. ¿Sí? O sea que aquí no está hablando del Espíritu Santo, ¿sí? Sino está hablando de que Dios tenía abundancia de espíritu para nosotros. O sea, Él tenía acá como una cesta con todo el espíritu humano, ¿sí? Y solo hizo uno. Pero tenía toda la cesta del espíritu humano, ¿sí? Me vamos a entender algo así, ¿sí? Entonces está hablando es del espíritu de nosotros, no del espíritu de Dios. No es que Dios tenga abundancia en su Espíritu Santo, que sí la tiene, pero no es abundancia, sino totalidad, ¿sí? Entonces está hablando del espíritu humano. Dios tenía todo para, de una vez, crear a toda la gente, ¿sí? Pero solo creó a Adán. Entonces, porque buscaba una descendencia para él, una generación para él. Entonces, de esta abundancia de espíritu que tenía Dios, ¿sí? Pero que solo la puso en uno,
Eso es lo que Él quiere que hagamos después, que entendamos que nuestro principal rol como padres es producir una descendencia para Dios. ¿Qué quiere hacer entonces Dios? Que nos situemos como si fuéramos Adán recién creados, lleno de espíritu humano. ¿Bien? Como si fuéramos los únicos que hay. Como estaba Adán hombre y Adán. Como si solo estuviéramos nosotros, ¿sí? Y Dios nos va a dar unos hijos y de esos hijos depende toda la humanidad. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, de tus hijos depende de aquí para adelante. O sea, ¿qué labor voy a hacer yo como padre? Eso es lo que nos está diciendo. Guárdesen en su espíritu. No malgasten su espíritu. Porque de sus hijos depende todo. Eso es como Adán empezó. Y no sean desleales con la mujer de su juventud. O sea, con esta, la que es madre, con esta siempre. ¿Sí? Pero los dos guardándose para producir, guardándose el espíritu para producir esa generación de la cual depende toda la humanidad. Esa es la visión que debemos tener. O sea, mi generación, ¿sí? Es la que va a dar libertad. Ese es el nivel de compromiso que tenemos que tener. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Guárdense en su espíritu. No malgasten toda esa abundancia de espíritu que tenía Dios. ¿Por qué? Porque usted necesita tener como padre toda esa abundancia de espíritu para poder hacer una descendencia para Dios. Porque es que una descendencia para Dios no es solo que sus hijos sean cristianos, eso ya es difícil. ¿Sí? Pero eso no es solo eso. ¿Sí? Es que sus hijos, ¿sí? Note que dice no una iglesia. ¿Sí? No, él no está buscando, ¿sí? una iglesia, sino está buscando es una descendencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Descendencia de Dios. Él está buscando Dios tener descendencia. ¿Sí? O sea, tener hijos. Bien. Note que esto que está diciendo es antes del pecado. O sea, esto que está diciendo que Dios los hizo solo uno y eso todavía, este concepto ellos no habían pecado. ¿Sí? Hizo a Adán lleno de espíritu, ¿sí? Y él está, por eso lo hizo solo uno y está buscando una descendencia para él a partir de Adán. Pero este diseño es sin pecar. ¿Sí? El ser humano luego peca y entonces puede ser hijo a través de la obra de Cristo. Pero ¿cómo éramos hijos si no hubiésemos pecado? Porque si cuando pecamos, ¿cómo podemos ser hijos? A través de confesar a Cristo, porque aquel que cree se le ha dado la potestad de ser hijo de Dios. Pero ¿cómo éramos hijos sin pecar? Ellos, entonces el diseño ¿cuál era? ¿Sí? Que el ser hijo es ser descendencia de Dios. ¿Qué es ser descendencia de Dios? Que no solo crea en Dios, ¿sí? Sino que crea en Dios en todos sus aspectos. Porque Dios es Dios para todas las cosas y sobre todas las cosas. Entonces, si no hubiesen pecado, sino que si hubiesen comido del árbol de la vida, ¿qué hubiese pasado? Tendrían la vida aquí, en ellos, que es Cristo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ya tendrían a Cristo adentro. Y entonces, como no existiría el mal, porque no han pecado, entonces Cristo viviría plenamente en ellos. ¿Sí? Y entonces, en todos sus aspectos, estarían cumpliendo ser descendencia para Dios. No solo en el aspecto religioso, sino en todos sus aspectos. ¿Cómo nosotros ahora somos hijos? Nosotros confesamos a Cristo como Señor y Salvador, somos salvos en el Espíritu. Pero nos faltan dos partes. Porque primero los Tesalonicenses 53 dice que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué pasa con nuestra alma y con nuestro cuerpo? Porque ya somos hijos en el Espíritu, cuando somos cristianos. Somos salvos, ¿sí? Pero nos ha dado la potestad de ser hechos hijos, pero hasta ahora en el Espíritu no más. No a nivel de descendencia todavía. Porque la descendencia implica toda la integralidad del ser humano.
Mientras que ahorita solo somos hijos de Dios en el Espíritu. Pero nuestra alma no. Por eso luchamos. Porque si fuéramos descendencia de Dios en nuestra alma ya, pues siempre decidiríamos lo correcto. ¿Cierto? Pero, ¿qué es la batalla? ¿Dónde está? En el alma. Porque Satanás está autorizado para tentarnos y para acusarnos. Es decir, que debemos ser probados. A ver si vamos a obedecer. Pero también tenemos en nuestros miembros la carne, que podemos aún decidir por la carne y entonces pecar. Aunque tenemos a Cristo y al Espíritu Santo. Porque nuestra alma todavía no somos descendencia de Dios. Solo estamos siendo probados. ¿Y por qué? Porque luego vamos a ir a un tribunal. Y en el tribunal de Cristo, ¿qué va a pasar? Va a salir mis decisiones, mis obras. Lo que yo hice en mi alma. Todo lo que decidí, ahí sale. Lo bueno y lo malo. Todos mis pecados ahí están. Y van a ser expuestos, ¿cierto? Y se me va a dar una calificación. Y si tengo buenas calificaciones, me dan coronaciones para gobernar el milenio por Cristo. O sea, el alma aún, ¿sí?, todavía no ha recibido toda la libertad de ser descendencia, de ser esa descendencia. O sea, todavía no somos hijos de Dios en el alma. ¿Sí? Todavía no somos esa descendencia, porque la descendencia implica la integralidad, o sea, ser como Dios en la siguiente generación. ¿Cierto? Eso es lo que él está diciendo aquí. ¿Y qué pasa en nuestro cuerpo? En nuestro cuerpo, en nuestros miembros, tenemos la carne. Entonces, todavía podemos decidir por las obras de la carne. Todavía tenemos esas pasiones en nuestro cuerpo. Todavía nos encanta comer azúcar. ¿Sí? ¿Cierto? Todavía, ¿sí?, el cuerpo nos pide carne. O sea, por la carne nos pide cosas. Entonces, aún en el cuerpo no hemos recibido esa redención de ser hechos hijos. ¿Cuándo la vamos a recibir? Cuando en el tribunal del trono blanco, el anciano de día llame a ver quién es digno para abrir los sellos del libro de la vida, y allá estén nuestros nombres. Y cuando están nuestros nombres, entonces, ¿qué hace Dios? Nos quita este cuerpo, ¿sí?, y nos da un nuevo cuerpo espiritual, ¿sí?, pero sigue siendo cuerpo, ¿sí?, pero ya se carne. Y ahí entonces, allí en ese momento, que ya fuimos redimidos en el alma, ¿sí?, y ahora somos redimidos en el espíritu, ahí somos esa descendencia. Por eso la descendencia son los que están escritos en el libro de la vida. ¿Sí? Todos los salvos ya estamos escritos, nosotros ya estamos escritos en el libro de la vida, pero los sellos no se han abierto. ¿Por qué? Porque toca primero ver cómo nos van con el alma, y luego, ¿sí?, y gobernar el milenio y tal, y aquellos que no tengan los galardones, pues no van a gobernar, van a estar en un lugar de tinieblas y de dientes. Pero luego vienen todos los salvos, los que gobernaron y los que no, y se les da el cuerpo. Y allí somos descendencia, en ese momento. Pero ese no era el plan original. Esa era solo una de las posibilidades que había. Pero lo que Dios quería desde el principio era que no aprendiéramos por lo largo y por lo dificultoso, sino que comiéramos del árbol de la vida y de una vez fuéramos esta descendencia. Entonces, el rol principal de los padres es entender que sus hijos deben ser esa descendencia. No van a poder ser esta descendencia para Dios de este espíritu, porque todo nos va a tocar llegar hasta el tribunal del trono blanco, donde está el anciano de días. Pero, sí, esta es la base para que yo como padre o yo como madre ejerza los roles que tengo en la familia. Entonces, para ello, vamos a ver dos aspectos. Entonces, vamos a mirar la palabra. Entonces, vamos a ir de nuevo a Tesalonicenses 5:22. Vamos a ir a ese versículo y vamos a verlo, vamos a mirarlo. Vamos a mirar primero a Tesalonicenses 5:23. Primera a los Tesalonicenses 5:23. ¿Qué nos dice? Dice que en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
No, yo estoy ahorita para pegadas las dos. No están pegadas. Estoy yo doblando eso. Bien, entonces en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿sí? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Bien, entonces, por completo, toda nuestra completitud es espíritu, alma y cuerpo. Debemos estar santificados. ¿Quién nos va a santificar? ¿Nosotros? No, Dios. Pero note, sería una contradicción lo que acabo de leer, ¿sí?, de Tesalonicenses con lo que acabo de explicar de Malaquías. Porque acá dice, bueno, ¿cómo entonces ustedes van a estar santificados si acaba de decir Quiroga que no podemos estar porque todavía nos falta el alma y todavía nos falta el cuerpo? Efectivamente, no podemos porque no podemos santificarnos por nuestros propios medios. Por más que queramos ser buenos cristianos, no hay forma. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? Que Cristo nos va a venir a santificar. ¿Cuándo? Cuando venga en su segunda venida. Entonces, ¿sí?, ¿cómo el Dios de paz nos va a santificar para eso? Cuando Cristo viene y nos va a santificar, Efesios 5, quiere decir que la iglesia no está santa. ¿Por qué? Porque nos va a venir a santificar. O sea, que aunque nosotros somos salvos en nuestra alma y en nuestro cuerpo, aún tenemos problemas. Pero Él se va a presentar a su novia santa. ¿Ven? Y esa santificación, ¿sí?, es lo que está orando aquí Pablo, diciendo que el Dios de paz, ¿sí?, que el Dios de paz, ¿sí?, es Cristo. Que Cristo mismo los santifique para cuando Él venga. O sea, que los encuentre, ¿sí?, como iglesia, que ustedes sean cristianos, pero en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Bien. Entonces, vamos a mirar cómo ser padres de acuerdo al espíritu, alma y cuerpo. Y voy a empezar por el espíritu, porque ese es el orden que dice ahí. Entonces el espíritu tiene tres partes, creo que lo vimos la vez pasada. El espíritu, nosotros fuimos diseñados tripartitamente a semejanza de Dios, que es trifórmico, tres formas. Entonces nosotros tenemos tres partes, espíritu, alma y cuerpo, y cada una de esas partes tiene tres partes. Entonces vamos a ver la del espíritu. Entonces el espíritu tiene tres partes. La primera es la comunión. Todo ser humano tiene una idea de un mundo espiritual, un mundo que no se ve, pero todo ser humano tiene en su espíritu eso, una capacidad de tener una comunión con un mundo espiritual, no necesariamente con el mundo correcto, pero sí lo que vemos en la antropología es que cada comunidad tuvo una idea de una comunión espiritual, siempre, con algo. Eso va en el hecho de ser humano. Esa es la primera, la comunión. La segunda parte es la capacidad de tener el Espíritu Santo. Toda persona tiene el lugar del Espíritu Santo, pero solo los cristianos tenemos al Espíritu Santo en el lugar del Espíritu Santo. O sea, esa es la segunda parte del Espíritu, ese atributo de poder. No quiere decir que tengamos el Espíritu de Dios nosotros, ¿no? Porque entonces nuestro Espíritu tenía que ser más grande que el de Dios, y entonces Dios no sería Dios. Sino tener la capacidad de tener esa comunión con el Espíritu Santo. Yo tengo comunión con el mundo espiritual, pero cuando encuentro cuál es el mundo espiritual correcto, verdadero, entonces tengo la comunión con el Espíritu Santo. Esa es la segunda parte. Y la tercera es la conciencia. Entonces, en esos roles vamos a mirar en esas tres partes vamos a mirar los roles del Padre. Entonces, los padres ambos fueron diseñados para moldear la comunión que tienen sus hijos espiritual. O sea que los padres son los que le van a mostrar con qué tener comunión espiritual a los hijos. En el caso de nosotros los cristianos, obviamente tenemos que mostrarles que la comunión es con Dios a través de Cristo. Entonces, el rol de los padres es mostrar, llevar por el camino, abrir el camino
mostrarles el camino de la comunión espiritual. Puede ser que haya padres, por ejemplo, seculares, ateos, que no creen que hay un mundo espiritual. No hay un mundo espiritual, solo hay un mundo físico. Pero realmente hay un mundo espiritual, pero ellos no creen. Por lo tanto, no le van a mostrar ningún camino espiritual, ¿cierto? Pero al no mostrarle ningún camino espiritual, les están mostrando un camino espiritual que es no creer en Dios. ¿Sí me hago entender? O sea, sí, ¿sí? Eso es. Todo. Como sea, no hay nada que hacer. Entonces, esa es una labor de los padres. ¿Bien? Pero, aunque es una labor de los dos, la forma de hacerlo o el rol es diferente. ¿Por qué? Porque el padre, ¿sí? Como líder, pues también tiene que ser el líder espiritual. Pero la madre, ¿sí? Como cuidadora, ¿sí? De la familia, cuidadora directa, el otro es cuidador en la seguridad y ella es cuidadora en el día a día, tiene una labor, ¿sí? De la práctica diaria de esto. Entonces, aunque los dos tienen que llevar el camino correcto, el padre va a liderar, pero como líder, ¿sí? Siendo el líder y la madre haciendo durante todos los días. Y el padre, aunque puede participar y participa, ¿sí? Pero su labor de liderazgo espiritual, no, de liderazgo de ejecución espiritual, digamos, puede estar cualquier día, pero su labor principal va a ser el día domingo. Esa es la labor ejecutiva o práctica de el sacerdocio o el liderazgo espiritual de sus hijos. El domingo. Los otros días se puede orar por la familia, puede leerles la palabra, eso está bien. Pero es la madre la que va a estar ahí modelándolo todo el día. No quiere decir que como nuestros hijos a orar todo el día, todas las horas a vigilar, todas las noches. Pero sí, de acuerdo a la piedad que esos hijos ven en su madre, ¿sí? En el día a día, ¿sí? Ellos van a empezar a entender el camino correcto, prácticamente. Ese camino no es una idea de creencia, porque a veces confundimos que es de creencia, no, es un camino de práctica, o sea, de disciplina espiritual. Pero no quiere decir que estemos haciendo todas las disciplinas espirituales todos los días, ¿sí? No, ¿sí? Porque si hacer el devocional ya es difícil, ¿sí? No, se refiere más, ¿sí? A que, por ejemplo, cuando haya una situación de posible zozobra, ¿sí? Los hijos van a ver a su mamá orando, buscando a Dios, ¿sí? ¿Sí? En su forma independiente, no con ellos, ¿sí? Pero sí la va a ver. Y mi mamá se levantó y no está en la cama, ya se empezó a orar por la mañana. Eso. Pero eso no pasa, o sea, no es que sea una cuestión de todos los días tienes que hacerlo, no, esa no es la forma que los hijos van a entender, sino lo van a entender es en el día a día con la mamá. La forma donde hay cita con los hijos, ¿sí? Es con el padre. Ahí sí hay una cita. Ahí sí, bueno, vamos a tener esto, hay un horario, ¿sí? Y es cuando el padre lo va a hacer. Pero en el día a día va a estar esa labor de la mamá. ¿Qué música está escuchando? ¿Sí? ¿Cómo se está dirigiendo? O sea, en la parte espiritual me refiero. ¿Sí? ¿Cómo está orando? O cómo está, digamos, mostrando, digamos, enseñando, que es otra disciplina espiritual. O está buscando de Dios, entonces está ayunando. Está vigilando un día, ¿sí? Está uniéndose a las actividades espirituales de la iglesia, ¿sí? No siempre va a poder, ¿sí? Está orando, sobre todo las mujeres que Dios les dio una capacidad de oración más grande que los hombres, ¿sí? Entonces está orando continuamente, está buscando la voluntad de Dios. Eso es Dios. Entonces la madre tiene un rol del día a día, ¿sí? En el espíritu. Mis hijas le dicen a mi mamá, no es que mi mamá no tiene wifi con Dios, mi mamá tiene fibra óptica, cable directo, ¿sí? Así dicen, porque mi esposa ora y Dios le responde, ¿sí? Entonces, claro, ellas ven eso, ven en el día a día, ¿sí? No me ven a mí igual orando que mi esposa,
Y a mí Dios me responde, pero tarda más, ¿cierto? En cambio, para ella, le pregunté ya, directo. ¿Por qué? Porque, ¿sí? Tiene un hábito de preguntarle a Dios. Entonces, la labor de la madre, el rol de la madre en lo espiritual es ella misma. ¿Sí? No es, oiga, a ver, vamos a orar todos, no, venga, a ver, no es planear. Lógicamente vamos a tener tiempos donde vamos a orar, hay que leer la palabra, que es otra disciplina espiritual, y hacer las disciplinas espirituales. ¿Sí? Eso lo vamos a ver como familia. Pero los tiempos de aprendizaje de los hijos, esos son tiempos, digamos, oficiales que hacemos como familia, pues una familia cristiana. Pero el rol de la madre es eso, es que la vean en su individualidad. En el padre, como es el líder, pero él está trabajando, no está todos los días, él también tiene la cita, o sea, el padre es el que de pronto en la noche les va a leer la Biblia, ¿sí? Es una cita para eso. Pero así el padre esté todos los días orando con ellos como una cita, yo llevo el trabajo y a las 8 oramos, y ya listo. Realmente el aprendizaje que tienen los hijos es la labor de ese sacerdocio en el día del Señor. ¿Por qué? Porque Dios le dio la responsabilidad a los hombres de la iglesia en el día del Señor. Efesios capítulo 5. No solo a los ancianos. Eso es a veces que nosotros los hombres, como no soy anciano en la iglesia, no hago nada. No. Dice hombres, así como porque Cristo es, ¿sí? O sea, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de la mujer, pero se está refiriendo al día a la iglesia el día de hoy. O sea que el domingo, ¿sí? Lo que pasa en la iglesia es responsabilidad de todos los hombres. Y nos van a tomar. Pero lo primero que debe pasar en la iglesia el domingo es con mi familia, como iglesia. O sea, esa es la pequeña iglesia que tiene ese hombre. Él tiene esa pequeña iglesia que es la familia, aunque tiene la responsabilidad ese día de todo lo que pasa con la iglesia, con los hermanos que nos congregamos, los hombres, todos los hombres. Por eso es que no permite que la mujer enseñe el domingo. La mujer puede enseñar cualquier día, pero el domingo no. ¿Por qué? Porque le dio la autoridad a los hombres. Los hombres deben ser responsables de ese día. Después la mujer no puede enseñar el domingo. Puede enseñar cualquier otro día, predicar lo que quiera. ¿Sí? Pero el domingo no. Porque ¿qué está haciendo Dios? ¿Por qué? ¿Porque Dios es machista? ¿O porque las mujeres no saben predicar? No. Porque Dios les está mostrando, ¿sí?, cómo es la iglesia. Y la iglesia es una reunión de sus familias. Ellos tienen que ser responsables de ese día. Yo puedo estar orando, yo les leo a mis hijas todos los días la Biblia un capítulo. Y eso es una actividad de familia, y eso es lindo, somos cristianos. Pero realmente el rol principal en lo espiritual, ¿sí?, en la comunión correcta, ¿sí?, es el padre el día domingo. Porque ese día el padre no trabaja, ¿sí?, está en la casa. Y ese día tiene que tener un sacerdocio correcto. ¿Bien? Ese día el padre tiene que enseñar algo a sus hijos. Tiene que hacer una disciplina espiritual, no siempre es enseñar. Pueden ayunar, pueden orar, pueden leer la Biblia, ¿sí? Cualquier disciplina espiritual. ¿Sí? Hacer guerra espiritual, ¿sí?, interceder, lo que sea. Lo que Dios le revela al padre que hay que hacer ese día. Eso es lo que hay que hacer. Pero ese rol que tiene allí como padre el domingo es lo que es el camino que él está abriendo espiritual. Eso tiene que pasar el domingo. Y eso tiene que hacerlo el padre. Por eso es que la reunión es una cena, no es un desayuno ni un almuerzo. ¿Sí? Por eso es una cena por la tarde, la reunión de la iglesia con los hermanos. Pero pues a veces hemos cambiado los horarios a costa de el sacerdocio de nuestra familia. Porque a veces creemos que si los hijos vienen a la iglesia el domingo, esos ya son cristianos. Porque no han visto el camino espiritual. ¿Sí? Ellos lo que han visto es, allá está la iglesia y yo acá, pero no tengo el camino. Yo me ponen allá y luego estoy en la familia, pero no tengo ese camino. Porque ese camino tiene que ser el pan. ¿Sí? El día de la iglesia, el día del domingo. Entonces, el padre se levanta tarde ese día. Toda la familia se levanta más tardecito, están en pijama, bien frescos, hacen desayuno suave, ¿sí? Y el padre hace algo espiritual, alguna disciplina espiritual. Eso es lo que hay que hacer. No tiene que ser largo, ¿sí? Pero ese día el padre tiene tiempo. No está que tenemos que ir a trabajar, ¿no? ¿Sí? Entonces, nos dedicamos.
Puede ser leer lo mismo, leer leído todos los días, pero la lectura del domingo puede ser la misma, el capítulo que sea, ¿sí? Pero espiritualmente los hijos es totalmente diferente. Porque esa responsabilidad se la dio a los hombres el día domingo. Entonces nosotros como padres tenemos que el día domingo, ¿sí?, hacer algo. Si nos congregamos por la mañana, entonces tenemos que hacerlo por la tarde. Pero lo ideal es antes de la iglesia, al construir el camino, ¿sí? Para que eso que aprendí yo en mi familia lo podamos ver consecuentemente con mis demás hermanos. Decir, claro, lo que me dijo mi papá, ahí está diciendo el pastor, ¿sí? Claro, o sea, esto es verdad. No solo se vive en mi familia, sino se vive en todas las familias. Y eso es lo que sella. Esa reunión de los hermanos con los hermanos es lo que sella ese sacerdocio del Padre, que es la iglesia. Porque le dio a los padres la responsabilidad del domingo, ¿sí?, pero de la iglesia. Entonces, empieza con su familia y luego con sus hermanos. Ojo, no es haga su iglesia en casa, ¿sí?, con su familia y no se congregue con los hermanos. No sirve tampoco de nada. Por eso no debemos dejar de congregarnos. Porque eso, y puede ser el mensaje totalmente diferente al que yo viví en la casa y todo, pero esa reunión con los hermanos está sellando ese sacerdocio de los hombres, ¿sí? Porque ese sacerdocio de los hombres es con su familia, pero por la iglesia, ¿sí? La responsabilidad del día domingo es por la iglesia. Bien, entonces esos son los roles espirituales que tenemos para que tengamos una descendencia. Entonces eso es en el espíritu. Bien, bueno, y falta la conciencia. ¿Cuál es el rol en la conciencia del padre y la madre? Bueno, si tenemos el camino correcto, entonces nuestros hijos van a ser cristianos y como nos ven a nosotros, ¿sí?, trabajando, dependiendo, ¿sí?, de Dios a través del Espíritu Santo, ellos van a empezar a tener vivencias espirituales. No solo porque Dios le dio a su hijo discernimiento de espíritu, ¿sí?, o cualquier le ha dado alguna disciplina espiritual para hacer, no. Pero, ¿sí?, una vez ellos empiezan a tener experiencias con el Espíritu Santo, ¿sí?, entonces eso les da una creencia impresionante a ellos. Eso, ¿sí?, se da cuando los conducimos en la comunión correctamente. Ellos van a tener esas vivencias con el Espíritu Santo. Entonces, eso es el Espíritu. Y la conciencia es que como la conciencia nos dice que es lo bueno y lo malo de acuerdo a Dios, ¿cierto? Los padres, ¿sí?, deben siempre educarnos apelando a su conciencia. Aunque ellos deben obedecernos, yo tengo que apelar a la conciencia. Por ejemplo, ¿sí?, dejan los juguetes tirados. Yo ya les he enseñado que la ley es tenerlos en el lugar, en la cajita, en la caja, y no en el suelo. Entonces tú apelas a su conciencia. Tú dices, ¿qué dice Dios? ¿Cuál es la ley de la propiedad privada? ¿Qué te dice tu conciencia de ver los juguetes en el suelo? ¿Sí? ¿O qué dice Dios? ¿O qué sabes ya? ¿Sí? Eso está bien o está mal. ¿Bien? Pero no asumes que aunque ya le dijiste una vez, ellos ya lo tienen grabado y lo van a hacer siempre. Siempre debemos apelar a la conciencia de los hijos, como padres. Ahora, hay un rol de diferencia. Como la madre está todo el tiempo, ¿sí?, ella lo mismo en todas sus acciones, en su diario vivir, va a apelar a la conciencia automática. ¿Sí? Siempre, en automático. ¿Sí? Por eso la mamá sabe todo de uno. Todo. Por eso la mamá, ¿sí?, es muy difícil contradecirla. ¿Por qué? Porque sabe todo. Entonces es fácil apelar, la madre es fácil apelar a la conciencia. Pero el padre, ¿sí?, cuando el padre apela a la conciencia, que no es tan seguido como la madre, ¿sí?, eso que apeló se graba en los hijos. Pero no es, uy, me sonó la alarma, apelar a la conciencia para que se le grabe algo, no. Es en el diario vivir. Usted no se da cuenta, pero cuando el hombre, ¿sí?, apela a la conciencia de sus hijos, eso que sus hijos aprendieron ahí, nunca más se lo olvida. ¿Sí? Con la mamá necesita esa repetición todo el día, todos los días. Necesita. Y por eso Dios le dio a la mujer más repetición. ¿Sí? Si la mujer excede esa repetición, se vuelve cantaletosa. ¿Sí? Pero es un diseño que tiene la mujer para
con los hijos. Necesita esa repetición diaria de esas cosas pequeñas. Pero cuando los padres apelan a la conciencia, ¿sí? Entonces eso nunca se me olvida. Voy a dar un ejemplo en mi vida. Yo reaccionaba como era ateo. No era creyente, era ateo. Entonces llegaron las chocolatinas de los Estados Unidos. Antes no había. ¿Sí? Entonces llegó Milky Way y Snickers. ¿Sí? Antes no las vendían en Colombia, tocaba traerlas cuando alguien viajaba. Y entonces el único supermercado que los vendía era Carulla. Entonces yo fui a Carulla y me la robé. Y entonces no me pillaron, me robé una. ¿Sí? Entonces yo que tenía una chaqueta con bolsillo por fuera, esos que son chaquetas de bolsillo salido, que parece como esos overoles de hombre de construcción que tienen, o de mecánico, eso que se echan las herramientas acá, es una chaqueta así, pero por dentro tenía otro bolsillo de esos. Entonces, claro, yo echaba acá y pues echaba acá. Entonces la segunda vez, obviamente me pillaron. ¿Sí? Llamaron a mis papás, no, terrible, ¿sí? Bien. Mi papá nunca se metía con nosotros en nada. En nada, ¿verdad? Ni para bien ni para mal. ¿Sí? ¿Sí? Mi mamá hacía todo. Mi papá producía dinero. ¿Sí? De resto, no más. Ni siquiera nos decía algo bueno o algo malo. Cero. ¿Sí? Solo producía dinero. Y no más. Después ese día, mi papá me sentó. ¿Sí? Y fue la primera vez que me dijo algo a la conciencia respecto a que las cosas no se consiguen así, hay que trabajar. ¿Sí? Lógicamente me pegó y todo. ¿Sí? Pero eso nunca se me olvidó. Nunca. Claro que te coja la policía, que todo el mundo vea, y todo eso es terrible, ¿cierto? ¿Sí? Eso es un oso, una vergüenza general. Pero yo superé eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando mi papá me habló, ¿sí? Yo dije, wow, esa vergüenza fue nada a partir de eso que me dijo mi papá. ¿Sí? Nunca más. ¿Sí? No me robó nada. ¿Sí? Nunca más. ¿Cierto? Ni siquiera fue la pela. ¿Sí? Nada. ¿Sí? Nada. Fue eso que me dijo. Y mi papá era ateo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando el hombre apela a la conciencia, graba eso. Entonces, por eso el hombre no lo hace todos los días, ¿sí? No siempre cuando los hijos la embarran, ¿sí? ¿Sí? Pero en algún momento él va a apelar a la conciencia en el día de hoy. Esas son las dos diferencias. Tenemos que estar presentes pensando en que tenemos que apelar a la conciencia, pero no es algo académico que, bueno, voy a apelar a la conciencia. Eso se va a dar en el día o en algún momento. Pero cuando se dé ese momento, tenemos que tener la valentía de apelar a la conciencia. Y a veces nos toca disciplinar, o a veces, inclusive, ¿sí? Tenemos que vernos reflejados en que nosotros como padres la embarramos, pecamos. Y tenemos que confesar a veces esos pecados. No es que los hijos tengan que saber sus pecados, ¿sí? Pero si a veces ese pecado hizo perjuicio a los hijos y hay un problema, a veces nos toca apelar a la conciencia de nuestro propio pecado. Y eso es duro. Eso es duro, porque no es que seamos santos y no pequemos, ¿sí? No es que no pequemos, pero a veces toca inclusive hacer eso. Entonces hay una diferencia allí en el espíritu. Veamos el alma. El alma, en el rol del alma, el alma es mente, voluntad, emociones, ¿cierto? Entonces, ahí hay un rol diferente. Dios diseñó al hombre padre y a la mujer madre diferente en su mente, ¿sí? No es que los hombres sean más inteligentes que las mujeres, no. Dios le dio a la mujer más capacidad que al hombre, pero al hombre le dio fácilmente pensamiento concreto, ¿sí? Fácil. El hombre tiene un pensamiento concreto, tiene un pensamiento racional, ¿sí? Un pensamiento práctico. ¿Sí? Hombre, listo, eso es tum, listo, ya, salió. Bien, pensamiento práctico, racional, concreto. ¿Sí? También fácilmente el hombre va a pasar del pensamiento concreto al abstracto, así puede pasar. Mientras que con la mujer es diferente. Entonces, el hombre padre
tiene el rol de modelar la mente de los hijos en esos aspectos, en el aspecto concreto, en el aspecto crítico, en el pensamiento crítico, en la practicidad, ¿sí? A veces confundimos la practicidad con el abandono, ¿sí? O con no hacer cosas, no. Pero sí el hombre tiene que enseñar la vuelta. Hay que llegar a ese lado. Entonces, ¿cuál es el más práctico? ¿Cuál es el más fácil? Por este lado. Eso lo debe enseñar el hombre, ¿sí? Porque tiene un diseño mental para ese pensamiento, ¿sí? Mientras que la mujer tiene un diseño emocional, ¿sí? Tiene un diseño detallista, el hombre no ve los detalles, ¿sí? Entonces la mujer evalúa todos los detalles, entonces la mamá tiene que enseñarles a la mente y modelar la mente en eso, en lo mínimo, en lo pequeño. El hombre ve a dónde hay que llegar, pero no ve cómo llegar. Hay que llegar allá, pero no ve cómo llegar allá. Quien sabe cómo llegar es la mamá, ¿sí? Por eso, sí, porque dicen, no, mire, es que acá hay este riesgo, pero acá, por este lado está mejor, ¿sí? Esa es la labor de la mamá, ¿sí? Porque siempre a nosotros nos pintan un negocio y a nosotros nos parece buenísimo, ¿sí? Siempre. Todo negocio es bueno para nosotros, ¿sí? Pero cuando le contamos a la esposa, ya la esposa dice, no, pero mira, ¿sí? Aunque, entonces ahí sabemos si sí era un buen negocio o no. Porque si sí es un buen negocio, entonces ya le puede decir, no va a decir que sí de una, pero no va a decir que no de una. Bien, entonces Dios dio diferencia en la mente. Nosotros como padres, los hombres, tenemos que enseñar a los hijos hombres y a las mujeres pensamiento crítico, pensamiento concreto. Por ejemplo, por más que usted le enseñe a la mujer, no se va a ubicar igual que su hijo hombre en las direcciones. Pero eso no quiere decir que no le enseñe a su hija mujer las direcciones. Entonces, mientras que a la hija mujer usted le enseña, mira, lo que pasa es que las calles vienen de las montañas a donde no hay montañas, ¿sí? O sea, de oriente a occidente, son las calles, las carreras no. Entonces, si tú estás mirando las montañas, el norte es allá, el sur, el oriente, el occidente, ¿sí? Pero cuando están afuera. Pero cuando están dentro de la casa no hay montañas, ¿sí? Entonces ellas no saben dónde es el norte, el sur, ¿sí? Nada de eso. Usted le enseña lo general a ella en el pensamiento concreto, pero lo particular es difícil para la niña. No fueron diseñadas así. Pero si tiene un hijo hombre, ese hijo hombre usted le va a enseñar lo general, pero también lo particular. Ya no le enseña solo que las calles son así, las carreras son así, ¿sí? Sino que le enseña, bueno, mira, ahí tienen unos números y esos números significan cosas, ¿sí? Significan qué número es y qué tantos metros hay a la esquina. Entonces, si va ascendiendo, entonces, ¿sí? Te estás alejando, o si va descendiendo, te estás acercando. Si el número acá es 44, quiere decir que hay 44 metros a la esquina. Bien, y así. Y el hombre le enseña lo cuantitativo al hijo hombre, y eso lo enseña el papá. Y a la hija mujer también le enseña lo cuantitativo. Pero lo cualitativo, ¿sí? O sea, al hombre, el papá enseña las cifras, las cantidades, lo medible, pero la mujer va a enseñar la cualitativa, cómo son las cosas, cómo lucen las cosas, ¿sí? El hombre necesita saber cuántas camisas tiene limpias. Ahí hay 3 camisas limpias, listo, alcanzo a ponerme una cada día, y listo, ya, no le importa cómo sea, ¿sí? Entonces el gusto, el diseño, la estética para los hijos es algo que tiene que enseñarle a la mente la madre. Entonces hay una diferencia en la labor de roles en la mente. No hay forma de que el papá, cuando viste a los hijos, queden bien combinados. La única forma es que la mamá le diga, esta es la mente. Eso es. Porque ¿qué hace uno? Venga, a ver, hay estos 3, bueno, ya. Más o menos uno trata de combinar, pero nunca queda igual. La mujer sabe más, ¿sí? La mujer tiene el control de la ropa de los hijos. ¿Qué ropa tiene? Yo no tengo ni idea qué ropa tiene. No sé qué les haga falta, ¿sí? ¿Cierto? No sé. Ahí hay ropa, ¿no? Pero la mujer sí sabe, ¿sí? Ya se les quedó chiquito, ¿no? ¿Sí? Todo eso, ¿bien? Entonces hay una diferencia en la mente y tenemos como padres que saberlo. No quiere decir, y acá voy a hacer una aclaración, no quiere decir que
la mujer no puede enseñar lo concreto. Ella puede enseñar a ambos. ¿Sí? Y la mujer fue capacitada para las dos cosas. Pero, ¿sí? Aún si la mujer se esfuerza, tendría que esforzarse mucho para lograr el mismo resultado que el hombre una sola vez. Si el hombre enseña una cosa concreta, ya lo aprendieron. La mujer tiene que enseñar varias veces eso mismo. Entonces, hay unos roles para la mente. Debemos conocerlos entre los esposos, entre los padres, ¿sí? Y hay cosas que debemos, ¿sí?, enseñar. Por ejemplo, mi esposa me recogió el viernes, yo estaba en una enseñanza. Entonces me recogió. Yo le dije, no, yo te escribo a ver si me recoges o no, porque de pronto alguien me lleva. O porque ya el video vino y todo, entonces dije, no. O si no, pues en últimas, me voy en un taxi. Y ya, tranquila. Pero yo empecé a enseñar y se me acabó la pila de celular. Y yo, entonces, cuando acabe la enseñanza, pido un cargador y le aviso a mi esposa. Eso es lo que yo pensé. Pero acabé la enseñanza tarde, ¿sí? Y cuando ya cargué y se demora en cargar para que prenda, y prendí, ya mi esposa me dijo, no, ya salí para allá. Miren, me recogí. Entonces yo, bueno, eché mi maleta, el video y todo, y me subí al lado. Ella venía manejando. ¿Sí? Y entonces ella paró y estábamos haciendo ahí trancón, entonces yo me subí, entonces ya para no hacer trancón, dio la vuelta y paró, porque yo no manejo. Y yo, no, pues dale tú. Está cansado. ¿Sí? No maneja, dice, vamos. Y yo nunca molesto a ella maneja bien, nunca le digo nada, ¿sí? Soy buen copiloto. ¿Sí? Pero ella misma sabe que es mejor que yo maneje a que ella maneje. ¿Por qué? Porque yo sí manejo mejor que ella. Pero, ¿sí? Ella dice, no, maneja hasta de noche, mejor maneja tú, vamos con las niñas. Entonces, si fuéramos solos, los dos, ella se pudiera seguir manejando, sin problema. Pero como veníamos porque tenía que ser 3 personas en el carro, porque tenemos pico y placa, entonces veníamos con las niñas. Era como las 8 de la noche. Entonces, como vamos con las niñas o algo, en automático, ella me dijo, tú manejas. Y eso es un rol que tienen que tener los hombres, porque tienen que proteger su familia, ¿cierto? Pero yo no quería manejar, estaba cansado. ¿Bien? Pero en automático. ¿Y yo qué hice? Dije, no, sí, tengo que manejar. Sí, o sea, yo dije, sí, bien, bueno, es con las niñas, esto es una labor yo tengo que, sí, hacerlo, yo manejo mejor que ella, ¿sí? Manejo más rápido. ¿Cómo? Aceptar eso tampoco. Sí, no, claro, no, y ella listo, hazle tú, y listo, yo manejé, y bien, ¿sí? Pero eso son cosas que, porque los hombres podemos parquear mejor que las mujeres, podemos manejar mejor que las mujeres, no es que las mujeres no sepan manejar, ¿sí? ¿Cierto? Pero sí manejamos, digamos, más prácticamente. Más destreza. Sí, exacto. Entonces, esos son roles que tenemos que ver y modelar la mente de nuestros hijos así. Entonces, tanto el esposo como la esposa debe saber, ¿sí?, que con los hijos hay unos roles y a veces, aunque la esposa lo pueda enseñar, tiene que decir, ven. O a veces uno que lo quiere enseñar, tiene que decir, ven. ¿Sí? Hay cosas que aunque yo sepa, ¿sí?, es mejor que se lo enseñe la mamá. ¿Sí? Y hay cosas que aunque ella sepa, es mejor que se lo enseñe el papá. Y esa comunicación y esa vivencia de los roles se va a dar y los hijos van a ver eso. Y entonces los hijos van a ver, entonces, aunque mi mamá sabe todo, ¿sí?, mi papá no sabe todo, ¿sí?, pero esto se lo voy a preguntar a mi papá, o esto se lo voy a preguntar a mi mamá. ¿Sí? A la mamá le podrán preguntar todo y ella sabe todo, ella tiene la respuesta para todo. El papá no. Pero ellos aprenden. ¿Sí? Y bien, esto. ¿Sí? Entonces mis hijas a veces, papá, mira, ¿sí?, por ejemplo, en una manualidad, ¿sí?, la mayoría de cosas se las preguntan a la mamá, ¿sí?, pero había que diluir un polvón, un pegante, ¿sí? Y ahí vino la hija y me dijo, papá, por favor, échame la agüita, ¿cómo ha hecho todo eso? Y eso sí, al papá. Entonces los hijos empiezan a identificar eso, porque así podemos moldear su mente. ¿Qué pasa en la voluntad? En la voluntad, el hijo es libre para elegir, ¿sí?, pero debemos, igual que con la conciencia, ¿sí?, darle la responsabilidad de sus decisiones. ¿Sí? Entonces,
Bien importante ello, darle la responsabilidad de las decisiones a sus hijos, no todas, sino las decisiones que los hemos capacitado para tomar. Por lo tanto, Dios nos da la capacidad para la voluntad de que esto ya te capacité, hazlo. ¿Sí? No hacerle todo a los hijos, sino que ellos deben tomar las decisiones en las cuales ya los capacitamos para que las tomen. ¿Bien? Aquí en la voluntad hay un equilibrio. ¿Sí? No es como en la mente. En la voluntad, tanto el papá como la mamá apelan a la voluntad de los hijos. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? En lo que está apelando el papá o la mamá, en lo que el papá le enseñó y en lo que la mamá le enseñó. ¿Sí? Entonces, la mayoría de veces es la mamá apelando porque le enseña más que el papá. Pero cualquiera puede apelar. Aquí ambos están totalmente equilibrados, no hay una diferencia así como en la mente, pero sí en lo que yo le enseñé, yo debo apelar a la voluntad de que tú puedes tomar esa decisión. Ya veo que estás capacitado, veo que no. ¿Sí? Nosotros, ahora el otro mes nos vamos para Venezuela unos meses de misión. Entonces, como hacemos homeschool, entonces dijimos, no vamos a tener mucho tiempo de educar allá a las niñas esos 3 meses. Porque vamos a tener mucho trabajo. Entonces lo que hicimos fue ponerlas en una plataforma para que estudiaran más este primer semestre hasta antes de irnos a Venezuela. Y, bueno, listo, pongamos la plataforma. Listo. Oramos y Dios nos dijo sí. Pero luego nos dimos cuenta que Ana, la mediana, no le quedaba un poquito grande la plataforma. Entonces, ¿qué tocó? Capacitarla. ¿Sí? Mira, esto es así, ¿sí? Y dijimos, listo, ya aprendió, hágale. Pero luego con el tiempo vimos que no daba la talla. Hacía cosas, pero se quedaba atrasada en tareas, se quedaba atrasada en cosas. Entonces dijimos, no. Sí, le dimos una responsabilidad muy alta para ella. Aunque Dios nos dijo que sí, solo damos el sí, pero no damos el cómo. Solo damos y Dios dijo, hágale. Pero de ahí para allá dijimos, bueno, listo, a nuestra forma. No, le digo a Dios, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y claro, tocó aprender por la experiencia y entonces, claro, ya tocó quitarle algunas materias para que lo hiciera. Porque como no le preguntamos a Dios, entonces lo hicimos a nuestra forma. Pero en lo que le enseñé yo, ¿sí? Y en lo que la capacitamos y en las materias ahora que está viendo, ahí le exigimos su compromiso, su voluntad. Y ahora lo está logrando. ¿Bien? Entonces, ahí los dos van a exigir en lo que le enseñan. Y por último, en el alma, en las emociones, de nuevo allí, la madre, al ser más emocional, va a enseñar cómo dominar las emociones más. Mucho más que lo papá. Va a enseñarles lo que son las emociones y cómo dominarlas, cómo tratar, cuándo usar la emoción correcta, cuál es la emoción que debemos tener y cómo debemos tenerla. Eso la mamá tiene un rol muy importante. Cómo el padre tiene el trabajo del rol en las emociones. El padre, aunque es menos emocional, también tiene emociones, ¿sí? Pero es mucho menos emocional. Entonces, el padre lo que va a hacer es que en las emociones profundas, ahí es donde va a estar. Por ejemplo, la mamá está en el día a día, en las emociones de todo lo que le pasa a los hijos. Pero cuando hay algo profundo, algo más grave, ahí es donde el padre está. Por ejemplo, se murió un ser querido. Eso es una emoción grave, o sea, profunda. Ahí es el padre que tiene que sentar a los hijos y decirles cómo hay que manejar eso, ¿sí? O estamos hay una situación de pelea entre los hijos, ¿sí? Entonces la mamá ha estado enseñándoles, pero si ya es algo grave, ahí entra el padre, ¿sí? Entonces, el papel protagónico en el rol de la madre en las emociones es en el día a día y en la mayoría de las emociones, ¿sí? Pero en lo profundo, ahí es cuando la madre, ¿sí? Dice, tú enseñas acá esta emoción, en la parte profunda. En las malas emociones también, corregir esas malas emociones es una labor del padre, ¿sí? La mamá le dice, ¿sí? Pero si ya vemos un comportamiento incorrecto, es el padre que tiene que hacer entrar a la chica. Esa es la labor del padre en las emociones. Es como el detrás de la madre en las cosas más profundas, más serias. Ahí es la labor.
esos roles son diferentes en ese sentido. En el caso del cuerpo, cabeza, tronco y extremidades, el hombre es la cabeza de la familia. El hombre debe enseñar el liderazgo a través de su testimonio. Y el hombre, ¿sí?, que lo que hace el cuerpo es que ellos vean, ¿sí?, que lidera. Pero liderar no es estar todo el tiempo, pero sí que es responsable. El hecho de que yo haya manejado, ¿qué vieron mis hijas? Mi papá está liderando. ¿Sí? Ese día, ayer, el viernes. Entonces, eso es. Entonces, el hombre va a ser la cabeza. La madre, ¿sí?, las extremidades. Todo lo que sirve para poder hacer las cosas. ¿Sí? Todas las herramientas para que las cosas pasen es la mamá. ¿Sí? Si usted quiere que algo pase en la familia, hable con la esposa, hable con la madre, ¿sí?, y pasa. ¿Sí? Si le dice al padre, se lo olvida 3 veces, ¿sí?, pero si le dice a la mamá, pasa, porque ella es la herramienta de todo, son las herramientas de todo. Entonces, ¿qué sucede? La mamá va a enseñarle a los hijos, ¿sí?, el cuerpo. Usted sabe cómo caminan los hijos de acuerdo a cómo la mamá les enseña. ¿Sí? Cómo manejan las cosas. ¿Sí? A los hijos se les enseña a coger los cubiertos. ¿Sí? Bien, ¿cierto? El papá o la mamá les enseña. Pero usted va a ver cómo lo hacen. No solo que así se cogen, sino cómo llegan a cogerlo así. Y eso es una labor de la madre. De la madre. Es una labor del día a día de la mamá. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con las extremidades de los hijos. En lo físico. ¿Sí? Y cómo eso logra. Y el hombre aquí. ¿Sí? La cabeza. El tronco, que es la otra parte del cuerpo, ¿sí?, es de los dos. Donde está el corazón, ¿sí?, es de los dos. El amor es de los dos. ¿Sí? Donde están sus funciones básicas, es de los dos. En equilibrio. Entonces, la mamá puede mostrar su amor con los hijos en la dedicación que tiene a ellos. ¿Cierto? El papá en el cuidado que tiene a ellos. Pero, como los hijos aman a los padres, ¿sí?, es una labor, ¿sí?, que ambos deben estar viendo. Cómo también están ellos expresando amor. Cómo están amándonos a nosotros. Cómo están amando a sus hermanos. ¿Sí? Entonces, llega un momento en que ambos allí van a requerir estar en algunas situaciones del corazón, en algunas situaciones del estómago, ¿sí?, de la comida, ¿sí? El papá le va a dar sus servicios siempre, ¿sí?, y la mamá no, ¿sí? Eso también. Entonces, esa parte a veces hay que mirarla entre los dos. Entonces, ahí se necesita un consenso, ahí hay un equilibrio entre los dos. Se necesita hablar, pero hay un equilibrio, no hay un protagonismo definido entre uno de los dos. Pero en las otras partes sí. Bien, entonces, esos roles que tenemos de espíritu, alma y cuerpo, ¿sí?, debemos conocerlos como padre y madre, para que cuando toque ejercitarlos nos demos el lugar. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Por qué? Porque aunque sí somos los líderes, los hombres, las mujeres, la ayuda idónea, pero todo eso que tenemos en lo general es más de esposo y esposa. No es, aunque sirve para ser padre y madre, pero la familia tiene que ver los hijos, o sea, ¿qué hacemos es con los hijos? Eso es lo que son las escuelas de padres. Y ahí, lógicamente, pues el hombre es líder y muestra su liderazgo de esta forma que vimos, en lo espiritual, en lo almático y en el cuerpo. En la cabeza, ¿sí?, también el hombre en el cuerpo va a ser al que las cosas de pensar, las cosas difíciles, se las van a preguntar a ese papá. ¿Sí? Cuando ellos quieren saber un concepto que no saben y que requiere pensar, se lo van a preguntar al papá. Así la mamá les haya enseñado, se lo preguntan al papá. ¿Sí? Por ejemplo, un concepto político. Papá, ¿por qué pasa esto? ¿Sí? Que igual a veces sale una pregunta. ¿Sí? No se lo va a preguntar a la mamá, aunque la mamá sepa la respuesta. Páselo ahí a preguntar al papá. ¿Sí? Esta parte de tomar decisiones de pensamiento. ¿Por qué esto? ¿Por qué eso? Esos conceptos políticos. Esos conceptos, digamos, de el comportamiento concreto de las cosas. Por ejemplo, están estudiando algo, ¿sí?
y la mamá les enseña todo, la mamá mira las tareas, así va a estar en el colegio y todo. Pero hay algo, ¿sí? De un problema que ellos no entienden y necesitan pensar, se lo van a contar al papá. No porque la mamá no sepa pensar, pero eso es una labor de ese liderazgo de cabeza en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, esas cosas que requieran pensar, por qué las cosas son así, ¿sí? Por qué funcionan así. Y, por ejemplo, papá, ¿por qué la carretera es así? ¿Por qué aquí viene la montaña así? No es ingeniero, pero esas son cosas que le preguntan al papá. ¿Sí? Entonces el papá tiene que estar preparado para responderle, pero no sabemos de todo. Si no sabemos, hay que decirle, bueno, voy a investigar y decirles. ¿Sí? No necesitamos decirle lo técnico, necesitamos decirle algo general, pero que sea verdad. ¿Bien? Entonces esas son las labores que deben como cabeza hacer. ¿Bien? Entonces la idea de hoy era mostrar esta parte de los roles, pero desde la familia, desde los padres a los hijos. Porque de resto los roles de esposo y esposa, hombre y mujer en la familia, pues ya los conocemos, ya nos lo han enseñado en la iglesia. Pero debemos entender que cada ser humano tiene estas tres partes y en estas tres partes tener nuestros roles para uno, claramente. Si lo hacemos, nuestros hijos crecerán como hombres. Los hombres crecerán como hombres y las mujeres como mujeres. Cuando los roles de los padres hacia los hijos en la familia están trocados o no se hacen, entonces empieza a haber una preponderancia, sobre todo, ¿sí? Por la madre. Y entonces ahí va a haber un consentimiento de los hijos hombres, ¿sí? O va a haber una opresión a las hijas mujeres. Y entonces ahí empiezan a haber ya problemas de identidad de los hijos. ¿Bien? Entonces es bien importante que estos roles los tengamos, claro. Que los hijos vean al papá hombre siendo papá hombre, ¿sí? Con sus labores que tiene que ser, y a la mamá, pues con sus labores, con su diseño. Eso es algo que debemos entender. Y pensar en los roles hacia los hijos para producir esa descendencia para ellos. Bien, muchas gracias. Gracias a ti, profe. Hospital, tengo una pregunta. Pregunta, sí, pregunta. Tú también habías levantado la mano, no te digas. No, tranquilo, no. Ya, Lo que sucede es que, digamos, bueno, esto sería la base de lo que sería el diseño, me hago entender, deben ser de las cosas, pero nosotros somos conscientes que en la realidad la mayoría de las familias no funcionan de esa manera, ¿cierto? Digamos, yo entiendo que en los casos de que solo hay un padre o una madre le toca cumplir las funciones de los dos, en ese caso es práctico, pero digamos, y ya también entiendo que muchos de los trastornos que los padres transmiten a los hijos tienen que ver con errores de crianza con ellos y todo eso. Pero en el momento, digamos, que nosotros nos paramos en la sociedad del presente, donde el hombre ya no puede ser el proveedor porque él no alcanza. Paremos solo el caso de Colombia, ¿cierto? Y la mujer también le toca salir a trabajar. O sea, el hombre pierde el rol inicial, que es el de proveedor, y la mujer pierde ese rol de la familia. No es una cuestión voluntaria, porque es que realmente la economía se presta a eso. En ese caso, los roles se manejan de la misma manera, porque ya la mujer no va a estar el tiempo en la casa para criar, y el hombre y la mujer pasarían a tener, digamos, que repartir las cosas de la casa en el momento que lleguen. ¿Qué se debe hacer ahí en ese caso? Porque cambia toda la dinámica a lo que estamos viendo del diseño. Hay dos cosas. Lo primero es que el diseño de Dios sigue siendo igual, Dios no se equivocó. Pero, ¿sí? Ante una situación tenemos que orar y ver qué es. No estoy diciendo que entonces la mujer no pueda llegar a trabajar, pero sí la mujer podría trabajar, pero cumpliendo, ¿sí? Unos tiempos donde pueda tener la mayor cantidad posible de tiempo con los hijos. Por ejemplo, si decidimos llevar a los niños al colegio, entonces los niños están en el colegio, en ese tiempo pueden trabajar. ¿Sí? Pero no, y que bueno, puede ser que los niños lleguen a las 4 y a las 6 llegue la mamá, listo, puede ser. Pero va a tener que, cuando esté con los hijos, va a tener que seguir haciéndolo, seguir haciendo su labor de madre, y uno llega cansado del trabajo. ¿Bien? Ahora, tenemos que ver y priorizar qué es más importante para la familia. A veces toca hacer ajustes económicos, ¿sí? A veces tenemos que mirar, priorizar. Preferimos que tú estés acá en la casa y me toca a mí de pronto buscar otro trabajo. Además, trabajar un poco más duro o ahorrar en cosas en la familia para poder
hacerlo. Pero Dios va a honrar eso. Pero no es, oye, ¿sí? No hagamos nada, no. Tenemos que ver cómo lo hacemos. Puede ser gradual, puede ser en la medida de cómo podemos lograrlo. Por ejemplo, a veces hay que hacer ajustes, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer este ajuste para que tú estés en la casa, pero eso va a implicar que nos toca no gastar el dinero en esto, no gastar el dinero en lo otro. Lógicamente hay desafíos económicos, ¿sí? Hay gente que está comprando una casa o está pagando un arriendo, ¿sí? O está en el mercado, todos estos desafíos. Pero si nos disponemos, Dios va a proveer, ¿sí? Ahora, Dios no te va a proveer si estás quieto, ¿no? Él te va a decir qué hay que hacer, ¿sí? Pero una de las formas en que Dios provee es haciéndonos gastar menos dinero. Bien, por ejemplo, veo el caso de muchas personas trabajando para poder pagar un colegio o pagar a alguien que cuide a los hijos, ¿sí? Entonces hay que mirar, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sí? La labor más importante allí, entre más pueda estar la mujer, mejor. Así sea un día, ¿sí? Pero mucho mejor cada vez más. Entonces eso es lo que debemos hacer y debemos orar y decir, esto es mejor. Porque como la mamá en el día a día está edificando la generación, entonces ese tiempo es valioso con los hijos. Entonces hay que orar, pero el diseño de Dios no cambia. O sea, no es que no, ya ese diseño que Dios tiene, no, ese es el diseño que hay que hacer. ¿Cómo logramos hacerlo? Esa es la labor diferente. Ahora, si nos disponemos, inclusive, Dios va a abrir nuevas puertas de provisión a veces, va a abrir nuevas oportunidades, o también va a hacer que te gastes menos dinero en cosas. Por ejemplo, no en que, ya no vamos a comer afuera todos los días, eso es uno de los ajustes que hay que hacer, pero por ejemplo, que no te estrelles, que no te enfermes, para que no gastes el dinero. Eso lo hace Dios, ¿sí? Eso lo empiezas a hacer y tú te das cuenta, ¿no? El caso no es que no te das cuenta, te empiezas a dar cuenta. O también te das cuenta de que hay semanas donde pasan todo cosas que no tenías presupuestado gastarte ese dinero y te lo gastaste. ¿Por qué? Porque pasaron cosas. Entonces el enemigo está trabajando, ¿sí? Tenemos que ver en qué le estamos abriendo las puertas. Entonces, pues, el diseño es el mismo, el de Dios. Hay que buscar, porque el beneficio de la madre en el hogar es muy importante. Pero, pues, cada familia tiene que priorizar y llegar a eso. Una pregunta, ¿todos toman tinto? Sí, tinto para todos. Todos con azúcar. No, todos porque Luis no toma tinto. ¿Hay la aromática? No. ¿Hay aromática? En dado caso que haya aromática, ¿quién prefiere aromática? O sea, si hay aromática yo, pero si no, tinto también. Ok. Y aromática yo. ¿Para el tinto? Yo tinto. Digamos, a mí me Me parece gusta más la aromática, pero ya. muy bonito esos roles y todo eso. Y pues siempre hubo por lo que cada uno habla desde su punto de vista y cómo le tocó vivir la situación, ¿no? Digamos, pienso mucho en las mujeres cabeza de familia. ¿Qué desempeño tiene que hacer la iglesia con respecto a eso? Yo doy gracias a Dios porque aunque mis hijos no tuvieron el papá perfecto, él siempre estuvo presente, en la distancia estuvo muy presente. Como yo veía tantos roles como Dios respaldó muchas cosas y soy consciente, ahorita que mis hijos acuden mucho al papá en muchos temas que a mí me cuentan, pero el papá está haciendo ese papel desde la distancia, no fue lo ideal, yo sé que no fue lo mejor, sé que mis hijos tuvieron que pasar procesos duros. Cuando yo decía, estamos bien, yo me preocupaba porque yo decía, no, ellos están en un hogar disfuncional y eso no funciona así. Pero Dios ha respaldado esa parte de responsabilidad del papá en muchas áreas, gracias a Dios, económicas, en el estudio de mis hijos, en todo esto que como Dios lo diseñó, así lo ha visto. Pero muchas mujeres les ha tocado totalmente solas, ya sea porque el Señor se fue, ya sea porque ya decidieron irse en todo eso, o decidieron que esa persona que hizo ese daño no formara parte de la formación de sus hijos. Entonces, es ahí donde yo veo la importancia de la iglesia y de los papás, cómo enseñar a estas mujeres, porque muchas mujeres deciden no, y él no va a formar parte de esto. Fueron decisiones por equivocación, ¿no? Oye, no hicieron partícipe a ese papá por muchas razones que no quiso, y que son válidas, o que él dijo no,
yo soy el vago y se va, eso sucede muchísimo. Y también yo también soy consciente que ningún hijo varón, ¿cómo le enseño a que tiene que desarrollarlo en su hogar? Mi hija pues, ya formó su hogar con Luis y Luis, gracias a Dios, no es el hogar perfecto, pero juntos han hecho esa tarea, están aprendiéndose, y donde yo no me puedo ni meter por las curvas. Pero ¿cómo vamos a ayudar a esas mujeres? Bien, entonces ahí hay dos casos, hay dos cosas a tener en cuenta. La primera cosa es, pues ya está la situación, ¿sí? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando ya está la situación, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice dos cosas. La primera, la familia, y luego la iglesia. ¿Sí? Por eso vemos que había que ayudar a las viudas, pero primero su familia las ayudaba. Las viudas que no tenían ayuda de su familia, ahí la iglesia las ayudaba. La primera responsabilidad no es de la iglesia, es de su familia, de sus familiares. ¿Cómo pueden ayudarlos? Pero, si además de la ayuda de sus familiares se requiere ayuda de la iglesia puede ayudar inclusive, ¿sí? Económicamente. Pero ¿quién es la iglesia? No la estructura, nosotros. ¿Sí? Y puede haber un ministerio para ayudar a las mujeres que están en esa situación. ¿Bien? Y de pronto, bueno, vamos a ayudarte para que trabajes un día menos. ¿Sí? Y ese día menos estés con tus hijos. ¿Sí? Al menos el sábado, ¿sí? O algo así. Eso es un ministerio, pero ese es, digamos, el paño de agua tibia. ¿Sí? Pero ¿cómo es la ayuda grande de la iglesia? A través de la escuela de padres. Cuando nosotros enseñamos a los padres van a enseñar a los hijos para que escojan bien, de acuerdo a los principios bíblicos del noviazgo. Y entonces, eso no quiere decir que es perfecta la persona. Pero de 100 madres disfuncionales, en la siguiente generación van a haber 20. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. No quiere decir que si enseñamos, entonces toda la gente lo va a hacer correcto. Pero sí, si hay escuelas de padres, de las 100 que van a haber en la siguiente generación, van a haber 20. Porque la gente aún cuando tenga la verdad la embarra. ¿Sí? Pero van a haber menos. ¿Sí? Entonces, les va a tocar menos difícil. Esa es la idea. Entonces, ese es el fondo que son las escuelas de padres. Aún así, aunque tengamos todas las escuelas de padres perfectas y el deber ser, como dices tú, nunca va a ser siempre el deber ser. Siempre van a haber problemas. Pero Dios lo que quiere es que esos problemas sean la excepción, no la regla. Lastimosamente, ¿sí? Vemos que a veces es la regla. Pero la escuela de padres va a ayudar mucho. Por ejemplo, cuando tus hijos saben cómo escoger esposo o esposa. Gracias a hay que echar a su Puede echar una Susana que había hecho, estaba sin azúcar. Entonces, la escuela de padres nos va a ayudar mucho a eso para enseñar a los hijos cómo escoger. ¿Sí? Porque si miramos cuál es la causa de que pase eso, ambos pecaron. ¿Sí? Y de alguna forma pecaron. ¿Sí? No fue que uno de los ambos no siguieron los principios de Dios para el noviazgo. ¿Sí? Entonces, tienen que haber consecuencias, o sea, no hay nada que hacer. Pero lo que tenemos que hacer es que sean lo menos posible y cómo podemos ayudar. Pero si hay una escuela de padres, no van a venir toda la gente de la iglesia, pero esos padres que vengan, con que le enseñen una cosa a sus hijos, ya la generación empieza a cambiar y la descendencia empieza a ser más cercana a Dios, esa descendencia. Entonces, eso es lo que la iglesia debe hacer siempre. Y así, digamos. Eso a veces se siguió por varones. Por la mujer también, por varones. No, la escuela de padres es un ministerio. Entonces pueden haber, en los ministerios sirven hombres y mujeres, papás y mamás. Inclusive, la escuela de padres no necesita ser padre usted para enseñar. ¿Sí? No solo vienen los padres. ¿Sí? No solo vienen los padres. Toda persona que sabe que se tiene que casar, apenas es adulto, tiene que sentarse en la escuela de padres. Porque no es como uno, ay, ya soy padre, voy a sentarme en la escuela de padres. Baila, ya la embarraste un poco. ¿Sí? Ya tienes que desde antes de casarte decir, esto tengo que hacer como padre. Wow, esto no es solo venga a casa porque me gusta, sino que hay que tener hijos y hay que aguantarnos a los hijos y hay que amarlos. Sí, ¿no? A los adolescentes. Adolescentes. O sea, ya usted sabe si se quiere casar o no, y si tiene el llamado como el don. No, de casarse. Ya no es capaz. Entonces, una vez es adulto, está en la escuela de padres y aprende. Y entonces vas a ver menos problemas en la sociedad, al menos en los cristianos. Los paganos van a seguir embarrados,
Pero si los cristianos son luz en eso, entonces, inclusive, si la embarramos y vive sola la mamá con los hijos, pero ella entiende cuál es el rol, aunque le toca más difícil, como tú dices, que le toca hacer dos cosas. Ella nunca va a poder reflejar al padre, pero le toca esforzarse más, ¿sí? Porque pues, la situación que tienes, porque pecó. Ambos pecaron. ¿Sí? Como en mi caso. O sea, si mamá sola, porque no siempre es pecado. Me tocó muy duro. Claro. Pero solamente dependiendo del Señor, sé que no, yo sé, y lo reconocí delante de mis hijos, que no había sido mi mejor decisión, pedir perdón a ellos por eso. Mis hijos, ustedes ya conocen hoy en día, es tener una familia, escoger, o sea, lo que les decía ahorita, él hizo un proceso de tomar una decisión, escoger la mujer que iba a hacer su ayuda idónea, se casó, o sea, ha trabajado, pues desde los principios del Señor, él ha trabajado en hacer eso, y mi hija, ella también dice, no, yo también tengo que saber escoger, y va en su proceso, ella no va hacia y no, ella va en un proceso. Y al que tú escojas no va a ser perfecto, sí, pero al menos va a querer hacer las cosas bien, entonces eso ya es bueno. ¿Sí? Pero no, perfecto, Cristo nomás. Y eso es lo que es el matrimonio y el amor en el matrimonio y en la familia, un amor ágape, un amor de entrega, un amor de ceder, un amor de sacrificio. Eso a veces es duro, ¿sí? Pero también las recompensas son espectaculares. O sea, lo que tú decías, ¿no? Los hijos. Que los hijos ven mucho la piedad de como esa parte espiritual de la mamá. Y eso enfoca muchísimo. Y creo que eso fue lo que hizo Parito, ¿no? Bueno, sí, yo me acuerdo cuando llegó con su hija, y yo decía, bueno, Parito ahí, pero ella siempre ha sido fiel a Dios en esas cosas, en medio de su equivocación. Y Dios le respaldó también con hijos también consagrados. Entonces también es pensar en las otras mujeres. Y eso puede ser un ministerio de la iglesia. ¿Cómo atendemos a nuestras hermanas que están solas? ¿Cómo las ayudamos? Sí, que vengan a la escuela de padres, pero también tenemos que ayudarlas en cuanto a... Digamos, por ejemplo, si tiene un emprendimiento, ellas, yo voy a preferir comprarle a ella que no tiene un hombre que lo provea. Entonces yo le compro a ella. Digamos, también creo que es la importancia del sacerdocio de los hombres en la iglesia con esos niños. O sea, como un hombre debe estar sensible a la necesidad de esos niños, cómo los afirma. Digamos, tengo presente en este momento un niño en este momento que no tiene papá y cómo él busca al maestro de infantil. Entonces, qué importante, y vuelve y juega, que en todos los salones de la escuela dominical haya un hombre. Nuestros salones, hasta ahorita, es la primera vez que tenemos 3 hombres en la escuela dominical. Nunca había pasado, por siempre mucho eran tiempo. mujeres. Sí, o sea, pero fueron demasiados años de la vida donde no habían varones. Y ahorita que tenemos varones y hay niños. Y el varón necesita mucho, solo necesita un minuto con él, un tiempo chiquito. Tenemos niños que hay otro niño que no tiene papá y es un caso súper difícil, o sea, él es un niño bastante inquieto. Y yo sé que cada vez que Luis le habla, él es como, o sea Luis me habló, me dijo, es como que ya, y yo como, necesitamos que todos los hombres asuman su rol, estén aquí en la escuela dominical, estén abajo con los niños, estén en todas partes sensibles a la necesidad que tienen, y las niñas, o sea, las niñas que no tienen papá, necesitan siempre como la afirmación del varón. Pero entonces en la iglesia, en la escuela dominical, los tenemos solo los domingos un momentico. Pero qué bueno que tengamos un ministerio donde haya gente trabajando en él. De pronto se me ocurre como de pronto hombres y mujeres, si sobre todo parejas, o sea, esposo y esposa, familias que ayuden a esas familias, ¿sí? Porque no solo es el hombre, no solo la mujer, sino la familia, porque esos niños también necesitan hermanos, necesitan primos, ¿sí? Y qué bueno que esos hermanos o primos sean los de esa familia cristiana. Y también es necesario necesitan esos amigos, necesitan ver vida de familia y decir, uy, yo no tengo vida de familia, claro, y que no los deprima, sino que diga, bueno, pues esta fue la situación, pero aún aquí en medio de esto, vamos para adelante, pero cuando yo haga mi familia, voy a hacer tener un referente familiar. Eso. Y por eso sería un ministerio. Conmigo pasa que, digamos, mis hijos eran los más quedados de todos, pero hoy en día mis sobrinos y todos van a buscar un consejo o algo, llaman a mi hijo.
y él aconseja al más viejo que él, al mediano, al este, y todos buscan, ay, Cevitas, es como él, y confían en él los aconseja, los guía, los lleva a que busquen del Señor, sí, o sea, Ahí es la es- misericordia del Señor. Por eso es que ¿Qué hizo bueno, él? Sí. principalmente decidí empezar con la capacitación personal. Como vimos, las primeras clases eran muy personales, porque lo que vemos es, no se trata tanto de lo que yo pueda hacer en mi hijo, sino de lo que él ve de mi relación con Dios, de lo que él ve de mi comunión. Es ahí donde necesitamos que la persona lo viva, porque si no va a seguir simplemente tratando con la ética de los hijos y los atemos. Entonces, Sí, entonces, es eso, es vivirlo en el hogar de nosotros. Hermano, quiero- Eso es importante. no puede que Me gusta. Pero una cosa clave allí es que los hombres con tan poquito tiempo edifican tanto. Uy, sí. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que decir a los hombres, porque a veces el hombre no quiere asumir la responsabilidad porque ve cuánto trabajo ahí tiene la mujer y él cree que tiene que hacer lo mismo. ¿No? Pero tiene que hacer es algo correcto. Es que tiene que hacer. Es que tengo que salir. Dígame, Marita. Hoy presentan a mi nieto en la congregación de ellos, entonces voy a ¿Cuánto tiene ya su nieto, Marito? Tiene como 50 días. Y tan rápido lo va a escribir. Sí, está lo más lindo. Entonces, sí. Entonces voy a ir. Dale, Pasito, que se divierta. Sí. Me hace familia, le entregas tu amiga. Vale, Pues, pues ya muchas son gracias todos por el familia. tiempo, Y gracias eso por la es. invitación, Sanchi. A Daniel. Gracias. Dale, sí, tranquila. no Sí, pasa que lo escondan. Porque nada. Sí, tranquila. Sí, tranquila. Bueno, entonces, nos vemos en 15 días. Muchas gracias, profe. Gracias, Santi. Kiko, nos vemos. Sí, lo sigues. Nos vemos dentro de 15 días. Probablemente, si la profe Mónica puede venir, que es la esposa del profe Oscar para la ¡Qué bien! para que ¡Súper! conozcan la perspectiva Sí, pero para otra perspectiva. de la esposa. Entonces, si Dios nos permite, estaría la profe Mónica a enseñar y ya quedaría esa clase y otra y terminamos. Tendríamos que ir a hacer unas reuniones para analizar los detalles. Yo estoy hablando con el pastor para fecha tentativa de inicio, porque también nos los hemos usado para la congregación. Todo ese tema, pues ya cuando estemos en reuniones nosotros. Y qué bueno que puedan enseñar así sea alguna cosa a la familia como si fuera padre. La iglesia cambia a los hijos de una forma impresionante. Entonces van a ver el cambio y sobre todo a los que más les beneficia la escuela de padres es a los maestros de iglesia evangélica. Porque cuando los niños vienen, tú empiezas a ver los cambios de los niños. Ay, mi papá me enseñó el libro así, y yo te lo llevo enseñando todo el año. Pero no, Para los niños es más importante. Sí, o sea, un niño no le copia a un profesor porque es que no es su adulto de referencia. Sí. O sea, un niño necesita que sus papás sean los que se encarguen de las situaciones. Si no son los papás, no es nadie. Los que no tienen papá, eso sí los ven a los maestros de iglesia Martín como alguien muy importante en su vida. Pero los otros son sus papás. Total. Y si uno dice algo y el papá lo contradice, él va a creer al Va a papá. creer la Sí, o sea, familia. así uno como que tenga razón. Bueno, profe, muchas Muchas gracias. gracias a ti. Qué placer tenerte acá. Y bueno, creo que se llama para Venezuela. En septiembre. Y todavía no sabemos las fechas. Pero se va a ir a la Va a ir allá porque la idea es que establecía en Maracaibo. Ya estaría Puerto Ordaz en Maracaibo. Solo falta la mitad. ¿Eso es con Hernán? Ya está allá. No lo he visto que ya está allá enseñando y además que le están copiando y yo. Pero no hay dificultad para hacer facilito. No, allá la gente está al revés, o sea, allá pasas cualquier cosa y se llena todo, porque la gente, por la situación, hay mucha necesidad. Entonces la gente está buscando todo tiempo. Pero, digamos, de cómo lograr que el país sea transformado. Pero hay demasiada necesidad porque la familia está rota, la gente se fue, dejó los niños por los abuelos, las separaciones han sido, pero por montones. Entonces, hay un problema gigante familiar.
cada vez, pero la gente quiere. Entonces, hay oportunidades. Entonces vino una pareja acá a estudiar y la idea es que ellos ya, que fueron compañeros de Santi,